Primero, muchas gracias Martín por estos minutos que nos concedes para charlar un rato sobre cuestiones del desarrollo. En principio, como para poder arrancar, ir de menor a mayor. Sí. ¿Vos qué entendés por desarrollo y cuáles considerás que son los principales obstáculos que tiene nuestro país para emprender el camino hacia el desarrollo? El desarrollo es una composición histórica. Una composición histórica que se ha vaciado y llenado de, diría yo, de resultados parciales de luchas. No hay ni un digesto del desarrollo ni un sendero del desarrollo. Cada sociedad entiende, cada sociedad, cada grupo dentro de las sociedades, porque también es cierto que uno no puede decir que las sociedades en sí asumen el camino del desarrollo, las sociedades discuten formas de desarrollo. Una versión estilizada, que es la que se utilizaba en la década de los 70 y los 80, que es la que más o menos persiste hoy, es un mecanismo mediante el cual las sociedades entran en un proceso de mayor disponibilidad de bienes y servicios, achicando las brechas que existen del acceso dentro de ellas y sin lesionar la capacidad de reproducir la sociedad en su conjunto y el ambiente que la rodea. Es una definición de estilo, dice poco y nada en torno de eso y sirve tan solo para por lo menos separarla de quien hasta hace 20 o 30 años era el padre putativo del desarrollo, que era el crecimiento. Entonces la optimización del crecimiento podía sacrificar el desarrollo, y entonces el desarrollo muchas veces apareció como un pero al crecimiento, ¿no? O sea, crecemos pero, y ese pero se llamó desarrollo. Ahora, ese pero, por definición, tiene componentes muy complejos, acorde al sector social que lo enuncia, a la característica de la política que lo plantea, y fundamentalmente a las estrategias sociales que lleva adelante. Digo, para decirlo en términos sencillos, hay también una definición del desarrollismo como cultura política y como estrategia económica que tiene que ver con la, diría yo, la elección de un vector de crecimiento, de un vector de agregación. El desarrollismo en América Latina tuvo el componente básicamente de las grandes empresas transnacionales, la lógica de abrirse a los ciclos de inversión extranjera directa, pero no necesariamente la palabra desarrollo está asociada con el desarrollismo. Es un parentesco lejano, que como muchos parentescos lejanos lo único que generan son turbulencia, ¿verdad? Pero eso por un lado. Ahora bien, si uno ya entrase a una definición más profunda de cuáles son los obstáculos, ahí hay una lectura, me parece ya más profunda, que tiene que ver con el paso del salto de lo que es el desarrollo a lo que es el proceso de un triple proceso, ¿verdad? Que es el proceso de acumulación de capital, distribución de la riqueza y legitimación social. Esos tres ejes me parece que son los que explican la definición de lo que hoy uno podría entender como desarrollo. Y en esa lógica, si uno se ciñese al ejemplo argentino, digo, para no entrar en una definición general de economía política, el ejemplo argentino creo que lo que plantea, tanto en materia de acumulación como la de distribución, es una tensión permanente en una economía asentada en la desigualdad, con una base productiva de naturaleza primaria. Hay que entender que esto que se llama el desarrollo argentino, el modelo de acumulación argentino, no es un modelo de acumulación surgido del entrelazamiento de fuerzas productivas domésticas. El capitalismo argentino, para decirlo en términos con nombre y apellido, es un capitalismo que es una parte del sistema mundial asentada en la Argentina. No es la Argentina creando su capitalismo y enganchándose de un sistema mundial que existía por otro lado. Entonces, la debilidad de los procesos de acumulación local, la centralidad de la producción primaria exportadora en general, y la concentración de la riqueza inmanentes a esto generaron, de hecho, una deficitaria inserción internacional que a valores de hoy presenta problemas serios, tanto de inserción internacional por la vía del comercio exterior, un bajísimo nivel de incremento de la productividad general de la economía, asentado precisamente en que los bloques sectoriales que debiera liderar el proceso de expansión de la productividad y de difusión hacia todo el aparato productivo de la productividad, se concentran o bien en industrias extranjerizadas o en sectores que no tienen eslabonamientos creativos con el resto de la sociedad. En paralelo a eso, que tiene que ver con el modelo de acumulación, entendido que el modelo de acumulación siempre lleva implícito o íncito, no implícito, un modelo de distribución. No hay una manera de acumular separada de un modelo de distribuir. La manera de acumulación, el formato de acumulación de capital conlleva un elemento de distribución interna. Eso es clave para el esquema de desarrollo que vos elijas.
Sí, igualmente como lectura, para decirlo en términos analíticos, incluso, para decirlo en términos analíticos, los que dicen que el modelo de acumulación no presupone un sistema de distribución están falseando la verdad. En cualquier caso, elija uno un modelo de crecimiento endógeno con un funcionamiento con eje en el mercado interno, incremento de los niveles de empleo y sustantiva elevación de los niveles de salario, de transferencia de ingreso directo a los sectores populares. Elija eso, o elija por el contrario un modelo de encapsulamiento con uno o dos sectores productivos de alta tecnología que se relacionan con el mundo. En uno u otro caso hay un modelo implícito de distribución. La acumulación de capital presupone un ejercicio inevitable de distribución. Lo que pasa es que en muchos casos, como cuando uno vende un producto, se suele vender el modelo de acumulación y la distribución aparece como hoy, mira lo que pasó esto, como si fuera una consecuencia aleatoria de una buena intención, ¿no? Nadie plantea una mala intención cuando acumula y por lo general se plantean estrategias de tragedia para explicar la distribución. Sí, ¿verdad? Entonces, las tragedias no son tragedias, pueden ser largamente rastreables en el proceso de acumulación y en consecuencia es un mal argumento. El tercer elemento sí tiene que ver con los procesos de legitimación. Los procesos de legitimación en las economías modernas tienen por eje la actividad estatal. ¿Legitimación de qué? No la legitimación del Estado, legitimación de todo el sistema social. Significa la existencia de justicia, significa la existencia de monedas, significa la existencia de una X distribución del ingreso y una X intervención fiscal en la punción sobre el excedente y en la generación del excedente. Es decir, este trío de acumulación, distribución y legitimación marchan juntos. No es pensable una estructura de legitimación divorciada en el largo plazo del proceso de acumulación o del proceso de distribución. ¿Qué quiero decir con esto? Si un sistema de legitimación cuestiona directamente las maneras de punción o de creación del excedente, en términos de acumulación de capital, más temprano o más tarde el proceso de legitimación se corta, claro, independientemente que colapse antes o después la manera en que se acumula. Claro, claro. Y en ese contexto también colapsa el sistema de distribución. Lo que es importante entender que estas tres estructuras no funcionan de manera mecánica, articulada y milimétrica. Hay tensiones en el proceso de acumulación, hay tensiones entre el proceso de acumulación y el proceso de distribución y hay tensiones, por cierto, muy fuertes en el proceso de legitimación. Entonces, me parece que esas tres cosas, por eso decía, hay que verlas como una actividad viva. No es una distribución en mesa de arena donde uno junta, como se podía pensar cuando uno estudia economía de chico, se juntan dos o tres instrumentos, capital, trabajo, se mezcla eso y ahí sale. No tiene nada que ver con eso. Y me parece que a valores, y para no perder el hilo de la pregunta, que tenía que ver con los obstáculos, me parece que los obstáculos centrales son la incapacidad de la coalición que gerencia la desigualdad de la Argentina. Y cuando digo la coalición social que genera la desigualdad no me estoy refiriendo al gobierno de la actualidad, ni al anterior, ni al anterior. Me estoy refiriendo a la manera de organizar la sociedad, que esté en base a una lógica desigualitaria. Esa coalición social en la Argentina no puede garantizar a la vez una tasa de crecimiento sostenida, un aceptable proceso de distribución del ingreso, una lógica de legitimación extendida, es decir, lleva esto a pérdida de niveles de legitimación, y ese me parece que es el obstáculo central, ¿no? La desigualdad es el obstáculo central al proceso de desarrollo en Argentina. Contrariamente a lo que pudieran plantear desde otras escuelas, diciendo, bueno, mira, primero hay que generar el desarrollo y después viene el derrame. El derrame, o después se generan lineamientos virtuosos en materia de... Yo creo que si uno mira la manera en que se construye el excedente de la Argentina, en todos los sectores, si uno mira las formas en que, digamos, que se inserta el mercado de trabajo y las deformaciones que genera la venta del trabajo en la Argentina, la venta de la fuerza de trabajo en la Argentina, y paralelamente analiza el modelo de Estado y de crisis fiscal y de intervenciones fiscales que tiene, la matriz que une esas tres cuestiones como elemento crítico es la desigualdad. No es la ausencia de recursos, no es una persistencia de problemas de coordinación entre acumulación, distribución y Estado, sino que es una matriz desigualitaria que, por ser desigualitaria y por persistir en esa lógica de desigualdad, genera condiciones de estancamiento y por lo tanto veta un proceso de desarrollo sostenible.